Hoy vamos a hablar de la vida de Job. Y hay personas que tienen como miedo del libro de Job. Y yo creo que todos tenemos como un sustico. ¿Sabe por qué tenemos un sustico en cuanto a Job? Porque nos ponemos a pensar, y Job era tan bueno, tan buena persona. Y le pasó eso. ¡Ay, qué tal! ¿Qué tal si a Dios le da permiso al diablo para que me pase una cosa de esas? Entonces, más bien dejamos a Job como quietecito. Pero hoy vamos a mirar la vida de Job de un punto de vista un poco diferente, para que nos animemos un poco y sepamos qué es lo que realmente quería Dios con todo eso. Porque nosotros muy frecuentemente decimos, no, es que Dios tiene un propósito para todo, pero no quisiéramos realmente que nos metiéramos en problemas para saber cuál es el propósito, porque la vida a veces se nos pone duro. Y tenemos una idea en nuestra mente, y es una idea que todos tenemos, que es que si me porto bien, me va bien, y si me porto mal, me va mal. Pues en términos generales eso es así, claro que sí. Pero aquí tenemos un caso que muestra un hombre excesivamente bueno, muy bueno en todos los aspectos, y le fue muy mal en todos los aspectos. Entonces nuestra teoría como que no nos da aquí. Pero vamos a mirar la vida de Job y vamos a tratar de asimilar lo que estamos hablando. Y vamos a hacer unas preguntas muy fuertes. Y primera pregunta es, con todo esto, y yo sé que ustedes saben la historia de Job, con todo esto, ¿qué quería el diablo? Y con todo esto, ¿qué quería Dios? ¿Qué era el plan del diablo y qué fue el propósito de Dios? Y vamos a preguntar, ¿quién ganó? ¿Dios ganó o ganó el diablo? Y yo creo que ustedes ya saben la respuesta, porque sabemos quién fue que ganó. Pero este tipo de situaciones nos desestabiliza un poco, porque realmente estamos entendiendo de que la vida humana no nos sale como nosotros hemos planeado. En los colegios y en toda parte le dicen a uno que uno tiene que tener un proyecto de vida. Cierto que le hablan a uno del proyecto de vida, y en el colegio se pone a hablar, en la universidad, en el SENA, donde usted esté estudiando, le dicen cuál es su proyecto de vida. Entonces nos ponemos a decir, mi proyecto de vida es así, mi proyecto de vida es asá, yo tengo mi vida planeada. Eso es muy importante. Pero no podemos depender de un proyecto de vida. No podemos depender de mis planes. Job también tenía su proyecto de vida y bien organizado, y le estaba saliendo súper bien. Pero intervino el propósito de Dios, porque Dios le quería dar mucho más de lo que tenía en sus propias fuerzas. Ya le estoy dando pistas. Dios lo quería bendecir de una manera sobreabundante. Mi proyecto de vida me dará lo que yo creo que yo puedo alcanzar a ganar. Yo quiero ser profesional, yo quiero trabajar en tal parte, yo quiero viajar, yo quiero tener una familia, eso está muy bien y muy normal, y nadie le está diciendo que no haga estas cosas. Pero Dios me quiere dar mucho más que mi proyecto de vida, ¿sabe? Muchísimo más. Más de lo que usted y yo hemos soñado. Es el plan de Dios. Y vamos a ver que esto se cumplió en la vida de Job. Bueno, vamos a al libro de Job. En sus Biblias, por favor, busquen el libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Dice así: y hubo en tierra de Uz un santo llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. ¿Era una persona buena o era una persona mala? Buena y muy buena. Un hombre temeroso de Dios y apartado de mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas.
tiene su familia, su proyecto de vida. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Era supremamente, ¿qué? Rico, supremamente próspero. Era un hombre que tenía mucha bendición. Pero fuera de eso, vamos a ver otra cosa muy importante que tenía él. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Los hijos también disfrutaban de todo lo que él les daba. Y acontecía que habían pasado en turno los días del convite. Job enviaba y los santificaba y levantaba mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Bueno, fuera de esto, él vivía muy preocupado por el buen comportamiento de sus hijos. Era buen padre. El que decía: no, estos muchachos, quién sabe qué les habrá ocurrido hacer, porque ellos se van y hacen sus fiestas, y qué tal si blasfeman a Dios. O sea, un hombre preocupado por el buen comportamiento de sus hijos, un hombre temeroso de Dios y un hombre que se sacrificaba por los hijos, porque él hacía sacrificios a Dios, pidiendo perdón a Dios por lo que hubieran podido hacer sus hijos. Entonces es un buen padre, es una buena persona, es una persona temerosa de Dios, es una persona llevando a cabo un proyecto de vida excelente. Todo anda bien. Hasta que esta situación ocurre. Y el siguiente versículo que dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Quiero entender a que hijos de Dios no están hablando de nosotros. Se llaman hijos de Dios, nos llamamos hijos de Dios en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento los hijos de Dios se refieren a los ángeles, los seres creados, ¿ok? Entonces aquí Satanás aparece delante de Dios y nosotros sabemos de que Satanás, ¿qué se la pasa haciendo? Acusándonos delante del Padre. Satanás no sabe hacer más nada. Matar, hurtar, destruir, acusar, señalar, juzgar y decir: vea lo que hizo fulano, vea. Y a Satanás se le ocurre un plan. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Bueno, vamos a seguir leyendo. Un día vinieron a presentarse, versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Eso es lo que hace Satanás, mirando qué problema le pone a Dios, mirando cuál de nosotros está haciendo mal para acusar. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no es considerado mi siervo Job? ¿No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios también estaba muy pendiente de Job. Y le dice: ¿usted vio Job? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajar de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Bueno, aquí viene el plan de Satanás. Pongan harto cuidado. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás lo suelte de una. ¿Qué quiere? Quiere que Job, ¿qué? Mire, a ver, blasfeme a Dios.
Con eso Satanás queda contento. Imagínense. Lo único que quiere Satanás en todo este rollo es que Job blasfeme a Dios. Pero tenemos una gran interrogación. ¿Por qué Dios lo permite? Y esa pregunta no lo vamos a poder contestar hasta lo último. Porque Satanás la suelta de una. Ustedes ya saben, Satanás no sabe sino hacer 3 cosas. ¿Cuáles son? Matar, hurtar y destruir. Él quiere que usted sea parte de Dios, Él quiere que usted lo blasfema, Él quiere que usted maldice el nombre del Señor, Él quiere todas esas cosas. Y eso es lo que Satanás quería con Job. Bueno, entonces el Señor da permiso, y eso es la gran pregunta de nosotros, y eso es lo que nos confunde. Pero tenemos que dejar de aplicar la lógica humana porque esto nos va a confundir más. Dios da permiso a Job de quitar todo lo que tiene, pero no tocar a Job. ¿Y qué pasa si ustedes toman su tiempo otro día, que usted saca tiempo para leer esto bien? Usted va a ver de que pierde todo. Pierde todos sus animales, pierde todos sus criados y mueren todos sus ¿qué? Sus hijos. Y uno dice, uy, pero demasiado. Sí, demasiado para nosotros, sí es demasiado. Pero vamos a ver cómo reacciona, la pregunta en esta mañana, ¿cómo está reaccionando Job frente a esta situación? Y vamos a mirar en versículo 20, que dice así: entonces Job se levantó. Capítulo 1, versículo 20, ¿estamos? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. En ese tiempo usted dice, pues esas reacciones tan raras. Echar toda esa cosa encima y rasurar la cabeza, eso sí es muy exagerado. Lo que pasa es que eso era como la costumbre en ese tiempo. Ellos hacían esas cosas para mostrar que estaban tristes, y pues tiene que haber estado triste, muy triste, porque perdió absolutamente todo como en un solo día. Era tremendo lo que le pasó. ¿Qué fue su primera reacción frente a esta situación? ¿Qué es la última palabra que dice? Y el que hizo, adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Satanás como que va perdiendo. No blasfemó el nombre del Señor. No se puso a maldecir. No dijo nada malo contra Dios. Dice que no. ¿Qué fue lo que dice? No atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando a nosotros nos pasan las cosas malas, nosotros tenemos la tendencia de culpar a Dios. Ay, pero Dios, ¿por qué permitió? Y nos da rabia. Job empieza muy bien. Y claro, Satanás no quedó satisfecho. Porque ¿qué quería Satanás? Que él blasfemara el nombre de Dios. Entonces él dijo, no, espera y verá, yo tengo que ganar esta, porque Satanás siempre ha querido ganarle a Dios y nunca le va a ganar. Entonces aconteció que otro día, capítulo 2, otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no es considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondió Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás, si no, ¿qué?
blasfema contra ti en su misma presencia. Todavía Satanás insiste, lo único que quiere es que Job blasfeme a Jehová. Y Dios le da permiso, porque Dios tiene un propósito con Job. Dios le da permiso. Y el hombre se enferma de unas ronchas y unas cosas como dice una sarna maligna, pues ¿será que era como cáncer en la piel? Yo no sé. Pero lo que fue horrible y él se la pasa rascándose y él se la pasaba muy mal y él estaba muy mal. Y no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona supremamente rico, de una familia ejemplar. Y un hombre que daba ejemplo en todo momento a toda la sociedad, porque vamos a ver más adelante que él era consejero de la ciudad. No estamos hablando de cualquier persona por ahí. Estamos hablando de una persona importante. Y Dios está permitiendo esto. Este hombre está muy mal, muy enfermo. Y versículo 8, tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Y ahí tenemos la parte que todo el mundo se queja a la pobre mujer, pero ella también había perdido todo. Yo no la juzgo tanto, Dios nos guarde de juzgar, porque nunca sabemos lo de nadie. Ella había perdido todo. Perdido sus, ¿cuántos hijos? 7. 7 hijos, había perdido 10 hijos. Bueno. Entonces había perdido todas sus riquezas, todo su confort, toda su casa, todo se había perdido. Y ella ve a su esposo en esta condición. Y se les van como las luces. No la juzguemos, entendemos. Entonces le dijo su mujer, versículo 9, ¿aún tienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. El enemigo como que le estaba tentando. Pero Job no hizo lo que hizo Adán. Adán cometió un error muy grave. En vez de escuchar a Dios, ¿a quién escuchó? La voz de su mujer. Y su mujer estaba muy mal. La esposa de Job estaba muy mal. Entonces ella en ese momento estaba hablando barbaridades. Cuando estamos mal hablamos barbaridades a ratos. Y no debemos de poner cuidado. Y Job no puso cuidado a lo que decía ella. Él habló y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Bueno, entonces aquí está la situación. Este hombre está terriblemente enfermo. Al principio tenía una reacción muy admirable, porque yo creo que ninguno de nosotros hubiéramos reaccionado así de bien. Digamos lo que es. Pero aquí empieza a obrar en él algo que obra en nosotros, y es la lógica humana. Es la razón humana. Y él empieza a preguntar, ¿qué pasó ahí? Esto tan raro. Yo no he hecho nada malo. Yo no he sido un mal padre. Yo soy temeroso de Dios. ¿Esto por qué me está pasando? Esto no es justo. Y tiene razón, porque humanamente esto no es justo. Y a veces nos pasa cosas muy injustas, porque Dios quiere enseñarnos algo. Bueno, entonces Job empieza a razonar. Y las razones de Job y la lógica de Job, nosotros como seres humanos que somos, vamos a decir, pues es muy normal, ¿sí? Muy normal. Todo lo que piensa Job y todo lo que argumenta Job es muy normal. Él tiene 13 amigos y los 3 amigos no ayudan para nada, porque ellos están con la misma idea. Si le pasa algo malo, pues porque usted ha hecho algo malo. Y le dice, y él dice, no, yo no he hecho nada malo. Ellos que sí, no, que eso no es gratis. Vea, le hizo algo, usted qué hizo, examínese, yo no he hecho nada malo. Y así se la pasan y así se siguen.
y no llegan absolutamente nada. Pero Job está pensando, ¿qué pasó? ¿Por qué esta situación? Porque él sabe en su corazón que no ha sido malo. Entonces, capítulo 3, versículo 11. Vamos a pasar un vuelo de pájaro y vamos a ver algunos de sus argumentos y vamos a entender de que estos argumentos son muy humanos, muy normales y muy como nosotros. Versículo 11. ¿Por qué no morí en la matriz o expiré el salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a los pechos para que me mamase? Pues ahora estaría muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Pues si yo no hubiera nacido, yo no estaría en esas. ¿Muy lógico? ¿A usted nunca ha dicho, no es caso de esas? Ay, mejor no hubiera nacido. Al fin y al cabo, mi papá y mi mamá no querían que yo naciera. Entonces, si yo hubiera muerto, no estaría aquí. Sí, pero ¿en qué nos ayuda? Dígame. Pero la lógica, la razón empieza a cogerle. Y él empieza a razonar y él empieza a decir, vea, bueno, si yo no hubiera nacido, no pasaría nada, yo no estaría en esas, yo no habría estado enfermo. Bueno, y así sucesivamente, razone. Y vamos a saltar ahora, usted puede leer todo el libro, y todo el libro es un discurso lógico acerca de lo que le está pasando. Y nosotros podemos decir lo que decimos siempre, pues es la verdad, sí, pero ¿qué nos ayuda? En la verdad humana no es la verdad de Dios. Vamos a descubrir después la verdad de Dios, pero quedamos en la verdad humana por ahora. Y vamos a entender de que es muy normal anhelar un cambio, pero él está cruzando como la raya. Él no quiere estar enfermo, obviamente no. Él no quería que esto le pasara, pues obviamente no quería, pero está pasando de anhelar a exigir. Y eso nos pasa a todos. Es muy normal anhelar otras cosas, pero empezamos a exigir, entra la ansiedad, entra la preocupación y empezamos a decir, Dios no me escucha. Yo no sé qué pasa, pero Dios como que no me escucha a mí. ¿Quién dijo que Dios me tiene que escuchar? Yo tengo que escucharlo a Él más bien. Dios quiere que le escuchemos a Él. Bueno, entonces vamos a seguir. Capítulo 10, versículo 1 y 2. Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Versículo 3. ¿Te parece bien que oprimas, que deseche la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? Él ya está diciendo, ve a Dios, yo no sé, pero esto no es normal. Yo estoy con ganas de hablar contigo para que tú me das una respuesta. Yo necesito una respuesta. Eso es muy normal. No está pasando nada que fuera de lo normal. Él está diciendo, yo no sé, eso está muy raro. ¿Usted qué le pasa a Dios? No está blasfemando, Satanás va perdiendo. No ha blasfemado hasta ahora. Lo que Job está haciendo es cuestionando. Pero yo no puedo cuestionar. Sí, pero entre más cuestionamos, más peor vuelve la cosa. Más difícil, más confundido queda Job. Bueno, capítulo 13, versículo 3. Mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. ¿No sabe qué? Yo voy a hablar con Dios y yo voy a razonar con Él. Yo tengo que hablar con Él porque pasa una cosa aquí muy rara. Yo voy a hablar con Dios porque Él no quería escuchar los 3 amigos que todos los días decían, no, que fue que pasó tal cosa, mire a ver, examínese, tiene que haber hecho algo malo. Y él dijo, yo no he hecho nada malo. Entonces, no, yo no voy a escuchar más a ustedes.
yo voy a razonar con Dios. Pero él está pensando en hablar, en razonar con la razón humana o con la razón de Dios. ¿En qué razón está? La humana, ¿cierto? ¿Ya le estamos entendiendo? Él está con la razón humana. Y él está diciendo, no, definitivamente me va a tocar buscar una entrevista con Dios. Versículo 15 del mismo capítulo 13. Y él está cogiendo como ánimo para hablar con Dios. Y él dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de mí, de él mis caminos. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Bueno, parece que él está hablando pues muy espiritualmente. Mentiras, él se está defendiendo. Y él que está diciendo, no, que me va a matar a mí. ¿Por qué dice que no lo va a matar? Porque no va a entrar ningún impío. Y a mí sí me va a dejar entrar, porque yo no soy ningún impío. Y espere y verá, él me va a salvar de esta. Él será mi salvación, porque yo no he hecho nada malo. Él está pensando que la salvación va a ser porque él no ha hecho nada malo, como todos nosotros pensamos. ¿Sabe que la salvación no depende de que si yo he hecho algo malo o bueno? La salvación depende de quién. ¿De quién depende nuestra salvación, mis hermanos? De Cristo. Y si mi salvación no depende de Cristo, no hay salvación. Bueno, entonces, oíd con atención mis razonamientos y mi declaración entre sus oídos. He aquí ahora. Si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Sigue pensando en él, sigue pensando en sus buenas obras, sigue exigiendo una justificación de parte de Dios, porque él dice, yo no soy una persona mala. Pero esto sus razones están cogiendo, mis hermanos, están cogiendo como una bola de nieve, porque entre más razona, más razón él mismo se da, más le da la razón a él mismo. No, definitivamente hay un error acá. Esto está pasando algo muy extraño. Dios se equivocaría. ¿Qué pasaría? Se embolató Dios. Se distrajo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué pasó? Él está preguntando con su razonamiento como humano. Bueno, entonces vamos a saltar para el capítulo 16. Versículo 16 y 17. Defendiéndose con Dios. Y él se defiende y pelea. Versículo 16 y 17. Mi rostro está inflamando con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mí, en mis manos, de haber sido mi oración pura. Vea cómo tengo estos ojos, Dios, es que usted no ve. Tengo estos ojos hinchados de llorar. Y eso es lo que tú haces con una persona correcta, sin iniquidad, como yo. ¿Qué reclamo, no? Y nosotros decimos, no, ahí sí pasó la raya. Pero no hemos pasado la raya. ¿Usted no cree que en algún momento de su vida no ha hecho un reclamo a Dios? Y no está diciendo a Dios, ¿qué pasa? Dios como que no ve mi sufrimiento, yo no sé qué le pasa. Es como si Dios no le importara. ¿Será que Dios no le importa? No, definitivamente yo creo que Dios no me ama. En mi razonamiento tengo la razón. Bueno, seguimos. Capítulo 21. Esto es una bola de nieve. Cada vez peor. Cada vez más ansioso, cada vez más preocupado, cada vez más dándose la razón y preocupado porque él dice, Dios, ¿qué le pasa? Versículo, ¿qué fue lo que? Capítulo 16 y 17. 21, bueno, me estoy perdiendo, 7 y 9. Capítulo 21. Esto sí es una pregunta que nosotros hacemos todo el tiempo.
Entonces no juzguemos tan duramente al pobre Job, porque viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas. Su descendencia se rebustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. A la gente mala sí les va bien. ¿Eso es lo que está diciendo o no? Nosotros no hemos estado ahí, hermanos. Ay, no. La gente mala, la gente que roba, la gente que blasfema, la gente que trata mal a los demás, ellos sí están tapados en plata. Y yo, a duras penas vivo. ¿Le parece justo? Pues no. Humanamente no es justo. Lo que pasa, mis hermanos, es que nosotros no podemos vivir en la razón humana. ¿No ve que no nos está dando? ¿No ve que está empeorando la situación? Porque en Job se le nació un espíritu de exigencia. Ya está exigiendo, ya está al otro lado, viene al otro lado. Y él no está mejorando en nada, la situación no mejora, la situación permanece igual. ¿Usted no se ha preguntado por qué su situación permanece igual y no hay ningún cambio? Y usted mire la gente mala y vea cómo usted tapa en plata, consiguen su plata y viven mejor que uno. Y uno dice, vea Dios, ¿qué gano yo con servirte a ti? A los demás sí, a mí no. Y es que yo soy hijo tuyo. ¿Hablamos así o no? Seamos honestos. Sí, hemos hablado así. Y es peor porque la exigencia crece y crece y crece y crece. Bueno, capítulo 23. Job desea abogar su causa delante de Dios. Bueno, eso sí, ya empieza como a hacer, como inventar ideas, videos de qué es lo que va a hacer, porque él tiene que hacer algo. Dios, esto no queda así, yo tengo que hacer algo. Versículo 1, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, déjenme hablar. Porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría, yo soy capaz, yo voy. Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Tiene todo su discurso listo. Yo sabría lo que me respondiese y entendería lo que me dijera. No, es que nos vamos a tratar como hermanos, eso no hay problema. Yo le voy a entender a él me va a entender a mí, eso va a ser, ¿sabe qué? Esto va a funcionar. Ahora sí tengo mi respuesta. 6. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería, me va a atender y me va a atender bien porque yo no soy malo. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Y así sucesivamente. Entonces él ya tiene la idea, tiene el plan. Yo voy a ir donde está Dios. Yo voy a ir y voy a tocarle la puerta. Y ahí mismo me va a abrir. Y cuando me ve, ¿qué va a decir? Ay, Job, ay, yo te veo como tan mal, bien pues siéntete. ¿Qué te pasa? Cuénteme qué te pasa, Job, porque yo te veo muy mal. Y ahí sí Job va a empezar y va a decir todo lo que ha pasado. Y él imagina que Dios le va a decir, ay, Job, no, pues como que tranquilo, no se preocupe. Ya, hoy se arregla el problema. Es que se me había pasado como por alto y usted está como muy mal, ¿no? Qué pesar de usted, Job. Entonces Job tiene esta maravillosa idea de que todo va a salir bien y Dios lo va a entender y él va a entender Dios y él va a escuchar a Dios y Dios le va a decir y escapará de siempre de su juez. Y todo va a estar bien. Ideas buscando ¿qué? Buscando alivio, desesperadamente buscando alivio de su situación. Y uno dice, pues claro, ¿cómo no va a buscar alivio? Pero esto no es la manera.
no está funcionando. Capítulo 29, saltamos. Versículo 4, dice así: como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el omnipotente y mis hijos alrededor de mí, y así sucesivamente. Antes Dios sí estaba conmigo y a mí me iba bien. Porque Él tiene la idea es que cuando uno está yendo bien, Dios está. Y cuando uno no le está yendo bien, Dios no está. Cuando uno es así. Pero él piensa así, porque el argumento como que le aplaca la ansiedad y la preocupación y el desespero que él tiene en su corazón. Entonces él inventa todos estos argumentos y todos estos argumentos le aplaca raticos. Pero nada de eso realmente le está sirviendo, porque esto es una bola de nieve que sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Bueno, entonces vamos a saltar al capítulo 38 y vamos a ver de que Dios sí le da su entrevista. Imagínense, de tanto pedirle a Dios a la entrevista, Dios le da su entrevista. Vamos a ver cómo lo trata Dios. Vamos a ver si Dios dice: entre, Jobcito, qué pesar de usted, siéntese y todo va a estar bien. ¿Será que Dios le va a decir? ¿No? Vamos a ver. Capítulo 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Imagínense, después de alegar tanto con Dios, Dios le responde. ¿Eso es lo que quería o no? ¿Quería que Dios respondiera? Vamos a ver qué dice Dios. Yo me imagino que él está por ahí quejando, rasgándose, en una condición muy triste y muy lamentable. Cuando hay un torbellino, ¿sabe qué es un torbellino? Es como un viento que da vueltas. Y él escucha una voz que le dice la voz: Jobcito, tranquilo, hasta hoy. ¿Sí? No, vamos a ver. Dice la voz del torbellino: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y yo me imagino Job por ahí: no, eso no es conmigo, ¿cuáles palabras sin sabiduría? Yo tengo la razón. Dios le está diciendo que él está por ahí hablando cosas sin sabiduría. Y yo creo que Job dice: no, yo no soy. ¿Con quién estará hablando? Pero resulta que sí le está hablando. Y empieza Dios con 137 preguntas que Job no es capaz de contestar. Yo no los he contado. Alguien me dijo que eran 137. Si usted los quiere contar y salen más, me dice, por favor. Bueno, entonces Dios empieza: ¿usted dónde estaba cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tiene inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? Y así sucesivamente, dele. Y Job es ahí: uy, me está yendo tan mal. Yo pensé que me iba a recibir bien y vea, me está haciendo un poco de preguntas que yo no soy capaz de contestar. Es que él como que, ay no, esto no está bien. Y sigue, y saltamos a la 40. Además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Uy, Job estaba ahí después de todas estas preguntas. Él está como que ya no está pensando con la razón humana, ya se está cambiando la mente. Dios está transformando la mente. Y él está diciendo: uy, me está yendo como muy mal. Entonces respondió Job a Jehová: he aquí que soy vil, ¿qué responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Ahora sí, me está yendo muy mal, me voy a quedar calladito. Como que esto no es lo que yo pensé, esto no es la idea que yo tenía. Y empieza a caer los argumentos. Y empieza a caer la exigencia que él había tenido. Y está viendo a Dios, no como tú a tú, está viendo a Dios
como omnipotente, está empezando a ver a Dios como creador, está empezando a ver a Dios el que sabe más que él. Y Dios sigue en versículo 6, pues no vamos con una respuesta que lo deja callado de verdad. Entonces sigue y sigue y sigue, Dios hablando, hasta que en el capítulo 42 nos damos cuenta cuál es el desenlace de esta historia. Y Dios empieza a revelar sus propósitos. Porque les cuento una cosa, Job era muy bueno, pero era religioso. ¿Saben por qué digo que era religioso? Porque él veía la bondad de Dios hacia él según sus propias obras. Y nosotros nos defendemos delante de Dios según nuestras propias obras. Y eso no es la lógica de Dios. Dios tiene otra lógica. Dios tiene otra razón. Dios tiene otra manera de pensar. Por eso la palabra de Dios dice que necesitamos renovar la mente para conocer la voluntad de Dios. Porque si nosotros seguimos con nuestros argumentos, con nuestra lógica, nunca vamos a poder entender la voluntad de Dios. Y eso fue el problema de Job. No conocía la voluntad de Dios porque él creyó que a través de su buen comportamiento él podía conquistar a Dios y que Dios le daba las cosas porque él era bueno. Pero resulta que Dios nos da las cosas porque él es bueno. No puedo ganar el favor de Dios con mi buen comportamiento, porque ¿sabe qué es eso, mis hermanos? Eso es religiosidad. Entonces, a la final de todos estos capítulos y todo este discurso de Dios, Dios hace una obra en la mente de Job que transforma su mente, y eso es lo que nosotros necesitamos, una transformación de nuestra mente. Porque si nuestra mente no es transformada, si nosotros no dejamos nuestros argumentos, nunca vamos a conocer realmente a Dios. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Está cayendo en cuenta que los argumentos de él no valen para Dios. La lógica de Job no vale para Dios. Porque la lógica de Dios es mucho más alto y mucho más grande. Y Dios es infinitamente grande y poderoso. Versículo 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Vean, pongan harto cuidado estas palabras. Y vamos a ver y vamos a preguntarnos cuál era el propósito de Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué se arrepintió Job? ¿De ser malo? De sus argumentos, de su forma de pensar, de su exigencia, de su religiosidad. El que decía: tú eres Dios y yo soy un ser humano. Ya. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, tú eres Dios. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: esos son los amigos. Mi ira se encendió contra ti y tus compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Bueno, Dios sí lo defendió. ¿Qué defendió Dios? Su forma de pensar ya nuevo. Porque Job ya estaba pensando como piensa Dios. No con los argumentos humanos, no con la defensa humana, no con su exigencia humana. Ya está pensando como piensa Dios. Y bueno, aquí dice versículo 10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó ¿qué? El doble todas las cosas
que habían sido de Job. Versículo 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas, así sucesivamente. Bueno, entonces, ¿qué quería Dios? Quería bendecirlo a la manera de Dios. Quería que Job cambiara de forma de pensar. Quería que Job dejara sus argumentos para entrar en la razón de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que dejemos nuestros argumentos. Que dejemos de ver a Dios que se puede ganar con nuestro buen comportamiento. Que dejemos la religiosidad y entramos en el reino de Dios. Con los argumentos de Dios, con la dirección de Dios, con todo lo que Dios quiere. Y Dios nos invita hoy, mis hermanos. No sé qué le está pasando a usted, qué está viviendo, qué situación. Todos anhelamos mejorías, pero la exigencia, los argumentos, la razón humana, la lógica humana no traerá bendición de parte de Dios. Dios nos invita en esta mañana a soltar nuestros argumentos y soltar nuestra exigencia. Pero esto tiene que pasar. Esta persona tiene que cambiar. Dios me tiene que bendecir porque yo no estoy haciendo nada. Traigo la palabra a Dios y le manipulo con la palabra. Yo no puedo manipular a Dios con la palabra. ¿Cómo está mi forma de pensar? Estoy exigiendo a Dios, estoy peleando con Dios, estoy diciendo, Dios, ¿usted por qué me dejó nacer? Si yo hubiera nacido, no hubiera nacido, no estaría en esta situación y la culpa la tiene Dios de todos modos. Ok, humanamente sí, pero nada de esto funciona para Dios. Lo que va a funcionar para Dios es que nos arrepentimos de nuestros argumentos, que nos arrepentimos de nuestra religiosidad, que nos arrepentimos de nuestra manera de pensar. Y decimos, Dios, aquí estoy. Me arrepiento de mis argumentos, me arrepiento de mi razón, me arrepiento de mi religiosidad y decido dejar que tú me diriges. Quiero permanecer en tu reino y hacer las cosas de tu manera, porque no sé si usted no ha notado, cuando Job consiguió las cosas a su manera, fue muy rico. Cuando él consiguió las cosas a la manera de Dios, ¿cómo lo bendijo Dios? Doble. Dios los quiere bendecir. Pero con estos argumentos no va a funcionar.